estaban despidos a los trabajadores. Quiero que, no sé si usted nos puede informar cuáles son las medidas que ha tomado, porque si efectivamente no se cometió ningún delito y todo estaba regular y funcionaba bien, ¿por qué se tuvo que intervenir? Entonces el ANDIS pone un interventor. Entonces yo quiero que nos informe cuáles son las medidas que está tomando tanto usted como jefe de gabinete, su ministro de Salud, como el interventor, para esclarecer la situación que realmente ha sido escandaloso de este caso de coimas y el 3% que va supuestamente a algunos del entorno del presidente como su hermana, ¿no? Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Vilca. Tiene la palabra a continuación el diputado Cristian Castillo. Sí, señor presidente. ¿Sabe cuántos inspectores hay en la ADMAT para atender 300 laboratorios para inspeccionarlo? No llegan a 10. Algunos dicen que son solo 6. Y ustedes despidieron en la ADMAT. ¿Con qué criterio? ¿Cuál fue el criterio que se hizo? ¿Cuál es la dotación óptima que tiene que tener, según ustedes, la ADMAT para poder inspeccionar y que catástrofes sanitarias, masacres verdaderas como la del fentanilo adulterado puedan prevenirse? Ha sido muy grave lo que ocurrió. Tenemos 2 masacres de 11 y tenemos a un personaje muy importante de su gobierno, Sturzenegger, diciendo que hay que cerrar la ANMAT, que acá los empresarios, ¿cómo van a envenenar gente? ¿Cómo lo van a hacer? Cuando tenemos el caso de García Furfaro, que con el no cumplimiento, de los requisitos sanitarios hacía funcionar su laboratorio, y tenemos un caso de gravedad donde el Estado miró para otro lado. Entonces le quiero preguntar cuáles son los criterios que ustedes toman para haber despedido trabajadores en un área donde tenían que controlar. Segunda pregunta, ¿cuál es el argumento para que desde la ANDIS hayan despedido trabajadores con cupo en discapacidad? Han despedido en total 400 trabajadores, varios de ellos estaban por cupo con discapacidad. El mismo Españolo, que no es un infiltrado de la oposición, es el que dijo que hay coimas. Entonces usted en su informe acaba de afirmar que acá no se sabe cómo los populistas le quieren hacer lío, no sé qué al gobierno. Pero acá el que habló fue uno de su gobierno. Españolo, lo pusieron ustedes sin tener ninguna experiencia, y él es el que dice que organizaron un sistema de coimas y recaudación con un adicional del 3% a una droguería que se cansaron de darle contratos. Entonces, como le preguntaba a mi compañero Vilca, ustedes no pueden no saber el crecimiento exponencial que ha tenido la suizo-argentino, mientras despedían trabajadores. Entonces, usted tiene que venir a responder esto. ¿Por qué ha crecido lo que ha crecido, todos los contratos que le han dado, los negocios que han tenido los Covalíker, mientras han despedido trabajadores? Porque a ustedes se les cayó el relato. A la gente le pedían sacrificio, que se banque la caída del salario, que se banque los despidos. Y muchos de esos laburantes del Estado que tienen 15 o 20 años, como los despedidos del Hospital Posada, 200, los del Bonaparte, los 400 de la ANDIS, mientras ustedes tenían la caja de recaudación, las coimas que se llevaban. Pone la mano en el fuego. Usted, le vuelvo a preguntar acá, ¿pone las manos en el fuego por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y afirma que lo que dijo Españolo en esos audios que Lule Menem reconoció que son verdaderos? En su tuit dice los audios de Españolo, no lo pone en duda. ¿Pone la mano en el fuego de que no hay caja de recaudación o lo pone en duda? Esa es mi última pregunta. Gracias, diputado Castillo. Tiene la palabra a continuación la diputada de Mendieta, Mercedes. Sí. Desde Izquierda Socialista queríamos preguntarle en primer lugar al jefe de gabinete Franjo, ¿qué opina sobre los dichos del presidente Milei, que en el acto de Junín dijo a palabras textuales: están molestos porque les estamos afanando los choreos? La verdad que no sabemos si confesión de parte o sincericidio, pero estamos viviendo en la Argentina un escándalo nacional, una gran estafa. Acá
se habló de la separación de Españolo. Audios filtrados que hablan de una red de coimas y sobreprecios con retornos del 3%, $800.000 mensuales, que irían, por ejemplo, a manos de Karina, que irían a manos de Lule Menem, que involucran a otros funcionarios, a empresarios del laboratorio Suiza Argentina. Acá se dijo, aumentaron su recaudación desde que el gobierno de Milei asumió en un 2.600%, con contratos, con Lugones, Petri, Bullrich. La verdad, un escándalo. ¿Qué responden ante esto? Porque confirmaron los audios, dicen que va a haber auditorías. Y la pregunta es, ¿hay plata para coimas pero no para las personas con discapacidad? ¿Hay plata para negociados con el laboratorio Suiza Argentina pero no para medicamentos gratuitos para las y los jubilados? Porque surgen muchas cuestiones de todo lo que está ocurriendo esta semana en el país. Porque también fue noticia que en el allanamiento del empresario Manuel Korbalirker, uno de los dueños del laboratorio Suiza Argentina, encontraron $266.000 en su auto y dinero dividido en sobres. Entonces, tengo otra pregunta para realizarle al jefe de gabinete, porque Milei, el presidente, tuiteó en su cuenta el comunicado de descargo del laboratorio Suiza Argentina que podría estar involucrado en esta red de corrupción. La pregunta es, ¿lo hace como ciudadano o lo hace como presidente? Porque fue una de las excusas que utilizó cuando promocionó la criptoestafa. Y también tenemos otras preguntas para realizarle al señor jefe de gabinete. Queríamos preguntarle por el vocero Adorni. La verdad que hace varios días que no sabemos nada de él, hace varias semanas que no hay conferencia de prensa. Una de las últimas había festejado el recorte de 110.000 personas, pensiones por invalidez laboral. Queríamos preguntarle si el vocero está de licencia médica, porque no sabemos nada de su paradero, también levantó su streaming. Y en ese sentido, también decir que mientras le sacaban las pensiones a las personas con discapacidad que fueron confirmadas en el informe que mandaron hoy a las 7 de la mañana, 110.000, se llenaban los bolsillos con la plata de la ANDIS. Entonces, hoy tenemos colas de personas con discapacidad a las cuales se les arrebató una pensión de miseria de 260.000 pesos. Y están sufriendo un maltrato sistemático. Entonces, queremos preguntarles si van a devolverle las pensiones por invalidez a todas las personas discas que estuvieron luchando en las calles por la emergencia por discapacidad. Si se van a reincorporar a las 400 trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos de la ANDIS. Y también si van a aplicar la ley de emergencia de discapacidad. Señor jefe de gabinete, queremos consultarle también si en los términos del gobierno podemos afirmar que las y los que reciben coimas o usan el Estado para negocios privados son considerados también depravados fiscales que atacan el equilibrio fiscal. Lo digo porque, por ejemplo, con $800.000 mensuales equivalen a 3.512 jubilaciones mínimas, 1.323 sueldos de médicos del Garraham, 3.500 sueldos de docentes universitarios. Creo que podríamos considerar a quienes cobran coimas o retornos en sus términos depravados fiscales. Por último, no quiero dejar de mencionar al ministro Caputo y la mayor estafa que está realizando este gobierno, que tiene que ver con el último acuerdo con el FMI. Una estafa donde se están poniendo en juego más de 20.000 millones de dólares puestos en la bicicleta financiera. El gobierno dice que no hay plata. Sin embargo, en julio, a través del carry trade, se han pagado 4 veces más en intereses del capital de la deuda en pesos para bancos y entidades financieras. ¿Hay plata o no hay plata para las jubilaciones? Porque si hay plata para el carry trade, hay plata para pagar las jubilaciones. Por último, para cerrar,
La semana pasada este Congreso sancionó dos leyes de muchísima importancia para el pueblo argentino. Se trata de la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de la Emergencia al Garrahan. El gobierno de Milei dijo que iba a vetar absolutamente todas estas leyes. La pregunta es, ¿va a confirmar el gobierno el veto a estas leyes? Porque le quiero decir que vamos a ir a un gran plan de lucha nacional en las calles si quieren vetar estas leyes que son un reclamo necesario en defensa del derecho a la educación y a la salud. Y por eso estamos exigiendo inmediatamente la tercera marcha federal educativa, el paro general a la CGT y a la CTA, porque este Congreso, además, la semana pasada, muchos diputadas y diputados también fueron cómplices del gobierno de Milei, bancando el veto contra los jubilados y las jubiladas cuando eran 50.000 pesos miserables. Una vergüenza. Por último, la verdad que estamos trabajadores y trabajadoras cansadas de este gobierno y decimos basta de Milei, tenemos que salir a enfrentar a la motosierra de Milei, con los únicos que nunca gobernamos, con los que no hacemos negocios, con la mafia empresarial nacional e internacional o con el FMI, que somos del Frente de Izquierda Unidad. Muchas gracias. Gracias, diputada de Mendieta. Tiene la palabra a continuación el diputado Carlos D'Alessandro. Buen día, señor jefe de gabinete. Buen día, señor presidente. Me solidarizo con la diputada Bonacci, que sufrió el accidente. Y, señor jefe de gabinete, le quería hacer una pregunta simple, sencilla. Visto y considerando todo lo que venimos pasando este último año y medio de gobierno, y recordando que en diciembre del año 2023, en una reunión que tuvimos lo que habíamos sido electos diputados nacionales, donde usted nos comentó que se había pensado como al señor Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados y que, bueno, como el PRO ya estaba con nosotros, ese acuerdo se había roto y a dónde iban a ir, y que la mejor idea era ponerlo al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Florencio Randazzo, y este diputado que se opuso en ese momento le dijo que cualquier diputado de la Cámara de Diputados que representa el bloque de La Libertad Avanza era mejor que cualquiera de ellos. Y que después surgió como presidente de la Cámara de Diputados el doctor Martín Menem, y que ese apellido Menem viene vinculado a todos los hechos de corrupción que enfoca directamente sobre el presidente Javier Milei, desgasta la imagen de este gobierno, no solamente por el pedido de coima que dejó trascender el doctor Spagnuolo, donde se suben las coimas del 5 al 8%, sistema aceitado, y que aparentemente esas grabaciones venían de hace más de 8 meses, sino también el problema de corrupción que se ve en otros lados, como por ejemplo los contratos de Banco Nación asignados a la familia Menem, donde en la obra social intervenida de Osprera también se ve vinculado a Lule Menem en determinados hechos de corrupción que están siendo investigados en la justicia, facturaciones de un socio del doctor Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Mi pregunta es sencilla, señor. ¿Usted piensa que si no hubiésemos puesto a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados no hubiésemos evitado estos hechos de corrupción? Muchas gracias. Gracias, diputado D'Alessandro. Tiene la palabra a continuación el diputado López Murphy. Sí. Buenas tardes, señor presidente. Perdón, diputado, intercalé porque acaba de llegar el diputado López Murphy. Ahora le toca a la diputada Pagano y después la contestación del jefe de gabinete. Gracias. Señor jefe de gabinete, mi intervención va a estar orientada a dos temas. La primera son los episodios recientes de escándalo público, sea el caso Libra, sea el caso Fentanilo, sea el caso Escuchas. Yo he sugerido, y creo que sería lo más conveniente, que hubiera una regla
para los funcionarios públicos, yo diría de gobernanza, que es cuando ocurren estos episodios, la forma de reaccionar en esta época digital es entregar las contraseñas de los celulares y de las computadoras. Esto va en línea con dos episodios históricos que yo quiero traer a colación. El primero se refiere a Enrique Olivera, cuando fue brutalmente acusado por Alberto Fernández y esa tramoya que le hicieron. Lo primero que hizo el doctor Enrique Olivera fue despojarse de toda restricción y ponerse a disposición de la justicia para que se investigara hasta el último aspecto de su vida. Como todos sabemos, la justicia aclaró que esto era una calumnia de la más baja especie, que tuvo impacto electoral, pero fue de la más baja especie. El segundo episodio que yo quiero traer a colación es el del senador Eduardo Angelós. Cuando fuera acusado, se despojó de los fueros y sin fueros fue a enfrentar las demandas en la justicia, de la que salió sobreseído y finalmente, después del sobreseimiento, se reincorporó a la Cámara de Senadores. Me parece que el correlato de esas actitudes es en la actualidad, en el mundo digital, el compromiso previo y especial por parte de todos los funcionarios públicos por una orden del Poder Ejecutivo, que en estos casos donde haya acusación se comprometen a entregar contraseñas de celulares y de computadora. Eso le daría a la opinión pública una enorme tranquilidad y a mí en lo personal la certeza de que no hay temor de ser estudiado e investigado como corresponde. La segunda consideración sale del ámbito de estos escándalos de fentanilo y de libra y de escuchas, pero tiene que ver con los problemas del diseño institucional y de política económica de nuestro país. Yo creo que una de las vulnerabilidades nuestras es la fragilidad del entramado institucional. Por ejemplo, yo creo que si el Banco Central tuviera la autonomía que tenía con la Carta Orgánica de los años 90, con los directores y el presidente nombrado con acuerdo del Senado y sin posibilidad para el Poder Ejecutivo de removerlos de su cargo sin acuerdo del Senado, eso crearía un instrumento, un mecanismo, como tienen nuestros países vecinos, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, donde a pesar de inmensos problemas políticos, presidentes que se suicidan, presidentes presos, escándalo de toda la haya, la autoridad monetaria autónoma genera un clima de previsibilidad. En particular, si la autoridad monetaria autónoma no se puede endeudar ni puede jugar en los fines de mes con el dólar futuro. Porque esas pérdidas que han incurrido, por ejemplo, a fin de julio, son extremadamente gravosas y nosotros necesitamos un Banco Central que en el fondo respete el acuerdo que se ha firmado con los multilaterales, que es un acuerdo en el cual debemos flotar, debemos comprar todos los días, cosa que no estamos haciendo, divisas extranjeras, con la finalidad, primero, de reponer las reservas negativas, que parece un oxímoron, pero acá hay reservas negativas, es una cosa disparatada, pero ocurre.
Y además de eso, además de rellenar las reservas del Banco Central, financiar los pagos que tenemos que hacer de interés por las deudas que tenemos con los bonistas y por las deudas que tenemos con los organismos multilaterales. Por último, usted que ha sido siempre tan dispuesto y tan, digamos, correcto en términos de lo que yo creo es el comportamiento de los hombres públicos, mi consejo, en un momento de zozobra, de desasosiego, de brutal desconfianza, es que el resto del gabinete hace lo que hace usted. Venir a enfrentar las demandas de presencia en el Parlamento y si hubiera, por cualquiera de estos casos, pedido de interpelación, no negarse a concurrir al Congreso. En otros países, por caso Estados Unidos, Norteamérica, es muy habitual la presencia de los miembros del gabinete en ambas cámaras, en las comisiones. Acá parece que venir al Congreso es un capita diminutio. Y yo creo que es un profundo error. Yo lo invito, señor jefe de gabinete, sobre todo porque usted ha exhibido esa conducta, a que la transmita al resto del gabinete. Venir al Congreso, enfrentar las preguntas, las inquietudes. Es el mecanismo que está planteado en el artículo 71 de la Constitución Nacional. Cumplir con ello, lo único que hace es mejorar y fortalecer las instituciones de la República. Dado que usted ese ejemplo lo ha dado, sería muy saludable y yo diría, permítame el término, profiláctico para la salud de la República, que los demás miembros del gabinete tengan su disposición para cumplir el rol que deben cumplir con el Congreso de la Nación, sea en el Senado o sea en la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias y ahora le agradezco su presencia, que no lo hice porque no quería quebrar el hilo de mi exposición. Muchas gracias. Gracias, diputado López Murphy. Tiene la palabra la diputada Marcela Pagano. Gracias, señor presidente. Le recuerdo que tengo 3 minutos, digo, para que no la pifiemos con los tiempos. Al señor jefe de Gabinete de Ministros, con todo el respeto que usted sabe que yo le tengo, y teniendo presente que usted siempre ha sido colaborativo, y le pido por favor que la diputada se corra, por favor, porque quisiera mirarlo al señor Guillermo Francos. Voy a hacerle las siguientes preguntas y le quiero que lo escuche el Pleno porque creo que nos va a ayudar a todos a contextualizar el escándalo que estamos viviendo. Diputada, por favor. Le pido por favor al Pleno que no entre en el juego de levantar la sesión. Gracias. Muy bien. Guillermo Francos, señor jefe de gabinete, solicito por favor que usted nos conteste. Diputada, por favor. Miren, por favor, lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Mírenlo. Diputada, por favor. Voy a preguntar 3 minutos y si usted me interrumpe, por señor favor, diputada. presidente, voy a preguntar. Está parado el reloj, diputada. Muy bien. Les pido, por favor, no interrumpan a la diputada. Diputada Lemoine, por favor. Le pido, tome asiento. Por favor, diputada, gracias. Continúe, diputada Pagano. Con el respeto que le tengo, señor Guillermo Francos, sé que usted nos va a ayudar a contestar estas preguntas porque el Pleno necesita contextualizarlas y espero que entiendan porque van en el marco del escándalo de lo que está pasando en Landis. Le pregunto, señor jefe de gabinete, si en la planta de empleados de la jefatura de gabinete, bajo cualquier tipo de modalidad, permanente o contratados, se encuentran agentes de inteligencia que hayan pertenecido a la ex-CIDE y o la AFI en gestiones anteriores. Si el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila,
se desempeñó como jefe de gabinete de asesores del entonces director de inteligencia, Oscar Parrilli. Si luego de esto tuvo intenciones de ser subsecretario de la AFI en la administración del ingeniero Macri. Si se desempeñó como funcionario de defensa de la época de Macri. Si el mencionado funcionario tuvo intervención en la causa públicamente conocida como Nisman, que investiga la muerte del entonces fiscal general, indicando específicamente cuáles fueron sus intervenciones. Si el agente mencionado, José Luis Vila, formuló alguna causa penal contra la entonces directora de la Agencia Federal de Inteligencia, la licenciada Silvia Magdalani, si dicha denuncia se encuentra vinculada con el arrepentido Verduga, quien destapó la filtración de audios y chats de la AFI, casualmente destapó filtración de la AFI. Informe el vínculo, señor jefe de gabinete, informe el vínculo del agente José Luis Vila con las personas denunciadas. Infórmelo, por favor. Si puede también, infórmenos si hubo un enfrentamiento entre José Luis Vila y el ingeniero Arribas. Si el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Víctor Hugo Armelino, le facilito. Les pido por favor silencio a los diputados. Por decreto nombrado. Perdón, diputada Pagano, un segundo. Les pido silencio al resto de los diputados para que pueda seguir hablando la diputada Pagano. Puedo trabajar sin que me interrumpan, no se preocupe. Si el subsecretario de Asuntos Estratégicos, tomen nombre del Pleno, por favor. Víctor Hugo Armelino, nombrado por decreto 691/2024. 691/2024. Revistió en la Agencia Federal de Inteligencia, indicando fecha de ingreso y cese de funciones en caso de corresponder. Y si trabajó junto al señor Oscar Parrilli y al agente José Luis Vila, esos funcionarios que usted dice nos llevaron a la catástrofe del país. Precise, por favor, con todo el respeto que le tengo, señor Guillermo Francos. Asimismo, si el mencionado Armelino tuvo participación en el expediente judicial donde se investiga la muerte del fiscal Nisman. Informe si la actual planta de la actual jefatura de gabinete se encuentra contratado los agentes Jimena Honor, Santiago Carro, Jorge Kurt Dressing. Si dichos agentes mantienen vínculos directos o familiares con la actual Secretaría de Inteligencia. Por favor, colabore con nosotros para entender qué está pasando, señor jefe de gabinete. Si estos mismos agentes fueron los que estuvieron afectados a la Dirección de Contrainteligencia. Si usted, Guillermo Franco, se desempeñó como funcionario durante el mandato del expresidente Alberto Fernández. ¿Es así? Si es así, precisa el cargo ejercido y la duración del mismo. Y finalmente, se solicita informe, por favor, si el agente José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios denominados de la corrupción de la Andis, porque estamos frente a un hecho de un grave golpe institucional y queremos respuestas. Muchas gracias. Diputada. Le había pedido una interrupción el diputado Álvaro Martínez. ¿Está bien? Se la había pedido para... ¿Se la concede, diputado? No, le estaba levantando la mano antes. No se la concede, diputado. Bueno, ha terminado la primera tanda de preguntas. A continuación va a contestar el señor jefe de gabinete de ministros. Adelante, señor jefe. Gracias, presidente. Me parece, presidente. Le pido, por favor, a los diputados presentes, guardemos el orden. Le pido, por favor, a los diputados presentes, por favor. Diputada Lemoine, por favor. Los estoy llamando al orden. Diputada, por favor. Por favor, diputada Lemoine. Así podemos continuar con el informe del jefe de gabinete de ministros. Continúe, señor jefe. Adelante, por favor. Por favor, diputados.
Diputada, por favor. Por favor, le pido que regrese a su asiento, por favor. Por favor, diputada Lemoine, le pido por favor que regrese a su asiento. Tiene que ocupar su banca, diputada, por favor. Diputada Lemoine. ¿Qué? Continúe, señor jefe de gabinete. Adelante. Bien. Adelante, señor jefe de gabinete. Y les pido silencio al resto de los diputados. Ya están callados los diputados de este lado. Por favor, el señor jefe va a dar las respuestas que le han solicitado los diputados. Adelante, señor jefe de gabinete. Presidente, yo no me voy a ir, así que pueden discutir todo lo que quieran, ¿eh? No me voy. Me quedo acá. Por favor, tome asiento, diputado. Tomen asiento todos los diputados. A ver. En todas las sesiones hay diputados parados por todo el recinto. Sí, no digan que no, porque si yo los veo caminar a todos por todo el recinto. Así que ahora no se pongan en estrictos. Les pido que se sienten y si no se van a sentar, no se falten el respeto, porque se trata de que el jefe de gabinete pueda brindar el informe que vino a dar. Muchas gracias. Continúe, diputado. Señor jefe de gabinete, disculpe, le he cambiado su rol por unos 7 segundos. Adelante, señor jefe de gabinete. Muchas gracias, presidente. He escuchado, primero le voy a contestar casi en conjunto, digamos, a los diputados de la izquierda. Yo creí que cuando hacían así hablaban de los votos que sacaron en Bolivia. Pero no. Después, esa fue mi primera interpretación, que era el porcentaje de votos que sacaron con Evo Morales y compañía en Bolivia. Pero no importa. Ahora entiendo, por la explicación que dieron después, entiendo a qué se refieren. Bueno, lo entendí ahora. A la diputada Ripoll, le quiero decir, ella hacía juicios sobre que este gobierno trabajaba para los ricos. Como expuse en mi presentación inicial, este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Así que no me venga a plantear que trabajamos para los ricos, trabajamos para los sectores más postergados. Cuando llegamos el 23 de diciembre, cuando llegamos el 10 de diciembre de 23 al poder, había 52% de pobres en la Argentina y nosotros bajamos a 12 millones de argentinos de la pobreza. No me venga con mentiras, diputada Ripoll, no me venga con mentiras. Después, a ver, también disculpe, a los diputados de la izquierda. Señor jefe de gabinete. Diputado. Por favor, diputado. Por favor. Está diciendo que la amenaza. Ahí está. Yo he llamado al orden. Hay diputados parados por toda la sala. Por favor, les pido. Tomen asiento. Por favor, tomen asiento. Diputada Lemoine, le ruego que tome asiento. Les ruego que tome asiento. Entonces, diputado Carvajal, le pido que devuelva su banca, por favor.
Gracias. Y no le vuelvo a faltar el respeto al señor jefe de gabinete. ¿Qué? No dije nada, no dije nada. Continúe, señor jefe de gabinete. Sí, diputado Sago. Y después diputada Márquez. Gracias, señor presidente. Yo le pediría un cuarto intermedio por 15 minutos. Le pido, por favor, con una reunión urgente de los presidentes de bloque con usted. Esto es un papelón, señor presidente. Es un papelón. Así no se puede continuar, ¿eh? Gracias. No, por todo el respeto que le tenemos al ministro, por favor haga una reunión porque no va a poder hablar el ministro, porque es un escándalo esto. Diputada Márquez. Señor presidente, haga silencio. Señor presidente, siempre nos paramos en ese ingreso y al costado. Recién estaba del otro lado parado Máximo Kirchner y nadie le pidió que se siente. Y qué bueno que esté parado, así lo vemos porque no viene nunca. No lo vemos nunca. La diputada Lemoyne está parada. Lo único que le hemos pedido es que no dialogue. Ahora, si otros diputados le quieren hablar, escapa a nosotros. No le puedo pedir a la diputada ni a ninguno que se siente o que no se pare en algún lado. Y si no, que vuelvan y que ocupen otra banca, porque el reacomodo de las bancas fue justamente para que los bloques estén cómodos y que estén juntos. Por eso fue el cambio. Pero siempre nos paramos ahí. No puede ser que ahora nadie se pueda parar o moleste. No le vamos a pedir a la diputada Lemoyne que se siente. Obviamente que no interrumpamos, que no haya diálogo, pero si le hablan escapa a nosotros. Y el diputado recién, Carvajal, vino y le dijo a la diputada Villaverde, vení invitándola a pegar. Eso me parece un acto repudiable. Y yo lo vi con mis ojos, presidente. Gracias. Le pido por favor que no nos faltemos al respeto, no dialoguemos y para que pueda continuar el diputado, el señor jefe de gabinete de ministros, con sus respuestas. Adelante, señor Guillermo Francos. Gracias, presidente, que es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Le estaba contestando a diputada Ripoll, le estaba contestando a usted. Le estaba contestando, usted nos hacía cargo de que trabajábamos para los ricos y yo le decía que no había habido un gobierno que trabaje más para los pobres que este, que había sacado 12 millones de argentinos de la pobreza. Más hoy, más hoy. Además también quería aclararle al resto de los diputados de ese bloque, primero que Suizo-Argentina no es un laboratorio, es una droguería, son cosas totalmente distintas. La droguería adquiere de los laboratorios y distribuye. Entonces, esto que ustedes mencionaban recién, le digo para empezar a despejar un poco las dudas que se crean, porque ustedes leen en algunos medios de comunicación o en Twitter, o en X, perdón, alguna expresión desacertada y la toman como buena. Entonces quiero decirle que no es cierto que esta droguería Suiza-Argentina, haya obtenido o haya cobrado del Estado Nacional estos 100 y pico de mil millones, 78 mil millones de pesos, no sé exactamente cuánto es porque hay unos que dicen una cosa, otros que dicen... Lo que ha habido es una licitación para la provisión
depósito y traslado de medicamentos que se hizo por licitación pública por el término de 2 años y en la que participaron otros oferentes. 3 renglones los ganó la empresa suizo-argentina y el resto los ganó OCA. De manera que empecemos a tratar la información como corresponde, porque si no, ustedes mismos se confunden y confunden a la opinión pública también. Con respecto a los despidos de los trabajadores a la que hacían mención, le quiero decir que el Andis tiene un porcentaje mayor de sus trabajadores de lo que requiere la administración pública, de trabajadores discapacitados. Con respecto a las pensiones por discapacidad, a lo que ustedes hacían mención también, quiero decirles que, como ya lo he señalado públicamente, lo que estamos haciendo es un relevamiento sobre las pensiones por discapacidad que se han otorgado en los últimos 20 años. Porque es increíble ver cómo se han incrementado de 73.000 a 1.200.000 durante el periodo de 20 años que gobernó el país el kirchnerismo. Entonces, no sé, o creció mucho la discapacidad en la Argentina o se utilizaron las pensiones por discapacidad para beneficiar políticamente a algunos municipios, provincias, etcétera, como puede verse en la distribución geográfica de las pensiones. Y eso sí lo estamos analizando, porque cuando ustedes sancionan una ley para incrementar los montos o los beneficios a los sectores de la discapacidad, lo que está claro es que se está gastando fondos en quienes no lo necesitan y no tenemos recursos para los que realmente lo necesitan. Por eso el gobierno está preocupado por tratar que las pensiones de discapacidad se otorguen a los que realmente lo necesitan. Y le quiero decir que hay cientos de miles que han recibido pensiones por discapacidad que no lo necesitan y es lo que estamos investigando. No sé quién de ustedes recién hacía mención, creo que el diputado Castillo hacía mención, a que había 100.000 pensiones que se habían dado de baja, o no sé quién, usted diputada había señalado que había cola. La diputada Mendieta mencionó que había colas de miles de personas que estaban reclamando por la pensión que se le había quitado. La realidad es que ahí había 2 problemas. Uno es que se le mandaron cartas documentos a todos los discapacitados para que acrediten, perdón, estaba hablando de discapacidad, a todos los discapacitados para que acrediten su condición y muchos de ellos no contestaron. Una de las obligaciones que tienen es contestar los requerimientos que hace el Andis o el Estado Nacional. Al no contestar, no se pudo acreditar, conclusión, se dieron de baja. Por supuesto que si de esos 100.000 hay quienes lo acrediten, seguramente, por supuesto, le vamos a restituir la pensión. No sé. Diputada, le pido por favor, ya hizo uso de la palabra, ya ha preguntado, el jefe de gabinete no la ha interrumpido, usted tampoco lo interrumpa, está contestando como corresponde. Gracias. Me preguntaba, interrumpa, por favor. Gracias. Me preguntaba también la diputada Ripoll sobre temas económicos que seguramente son de su conocimiento. Ella nos pide que expliquemos por qué el gobierno no convalida paritarias por encima de la inflación
pero convalida las tasas de interés que triplican la misma. Bueno, la realidad es que la tasa de interés está determinada endógenamente por las condiciones de mercado. No es que el gobierno fija la tasa de interés. Las paritarias son un techo, no son un techo, son un piso de la remuneración que tiene que pagar el empleador. El empleador después paga la remuneración que puede o que está en condiciones de pagarle al trabajador. Los empleadores son libres de ofrecer a todos o a algunos de sus trabajadores remuneraciones por encima de las paritarias. Con respecto, por supuesto, a los trabajadores estatales, el Estado paga e incrementa en función del índice inflacionario y en función de los recursos que el Estado tiene para pagarlo. Lo que no hace este gobierno es demagogia con los trabajadores estatales, pagándoles por encima de lo que puede pagar o emitiendo billetitos de colores que después no sirven para nada, nada más que para hacer crecer la inflación y perjudicar a todo el pueblo argentino. Eso es lo que hacemos. Diputado, por favor. Con respecto a lo que señalaba el diputado López Murphy, ya contesté. Diputada Ripoll, es la tercera vez que me dirijo a usted. Le pido, por favor, que no interrumpa más. No es un diálogo entre usted y el jefe de gabinete. Entre todo el recinto y va a contestar las preguntas. Y la que no la conteste la va a mandar por escrito. Es así el procedimiento. No interrumpa más. Gracias. Adelante, señor jefe de gabinete. Está muy acostumbrada a gritar la diputada Ripoll y pierde tiempo en eso y no podemos contestar la pregunta del resto. Con respecto a lo que señalaba el diputado López Murphy, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala. Yo pongo a disposición y me comprometo, como decía usted, a si alguna vez alguien me lo pide, brindarle mi celular, darle la clave, darle mi computadora, darle la clave. No tengo ningún inconveniente con eso y es una sugerencia que voy a formular, igual que se la haría a todos ustedes los diputados, ¿no? Digamos, ofrezcan personalmente cada uno en su declaración jurada brindar los teléfonos y las claves, computadoras y claves, y estamos todos de acuerdo. Con respecto a una apreciación muy interesante del diputado López Murphy, con respecto a cómo se utilizan muchas veces y se generan campañas políticas sobre bases absolutamente falsas. Yo lo conocí al diputado Enrique Olivera mucho, vi en su momento la campaña que le habían iniciado diciendo que tenía cuentas en Suiza, etcétera, y cómo eso le impactó, no solamente en lo electoral, sino en lo personal. Y la verdad que fue un hecho lamentable de la política argentina. Espero que no se repita como está sucediendo aparentemente. Con respecto a lo que señalaba el diputado D'Alessandro, no sé todas las conclusiones. La presidencia de la Cámara de Diputados es una resolución del cuerpo. Uno puede tener ideas sobre quién puede ser el mejor diputado, nosotros para presidirla. Nosotros finalmente, después de deliberaciones internas, lo elegimos al diputado Martín Menem para presidirla y estamos muy orgullosos del trabajo que viene haciendo hasta el presente. Perdón, diputado López Murphy, la autonomía del Banco Central también surge de su Carta Orgánica, estamos totalmente de acuerdo con eso. Con respecto a, no sé, a lo que planteaba el diputado D'Alessandro también, con relación a si pensaba que con otro presidente en la Cámara no iba a haber hechos de corrupción. Creo que eso fue un poco la pregunta. Parece, la verdad, no tiene ni pie ni cabeza la pregunta, así que no
no tengo por qué contestarla. No entiendo la relación. Con relación a lo que expresaba la diputada Marcela Pagano, sí, quiero decirle que José Luis Vila es el secretario de Asuntos Estratégicos. En algún momento, hace unos años, participó en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Sé que estuvo mucho tiempo fuera del país, destinado en Washington. Yo lo conocí en ese momento, en aquella oportunidad, y lo traté aquí también, y me parece uno de los especialistas en inteligencia más importantes que tiene la Argentina. No sé después toda la relación que hace la diputada con respecto a la intervención de José Luis Vila en algunos de los hechos que ella menciona, como la muerte del fiscal Nisman o el asesinato del fiscal Nisman. No puedo decirle que si tuvo o no tuvo intervención. La verdad que me parece una persona absolutamente capacitada para desempeñar la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y ese fue el motivo por el que lo convoqué meses después de haberse iniciado la gestión, cuando asumí la jefatura de gabinete, y está prestando esa función. Lo mismo que Armelino, que también está dentro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. La verdad que no tengo claro si la diputada me estaba haciendo alguna otra pregunta concreta, pero yo soy absolutamente consciente de quiénes son los funcionarios que trabajan en mi dependencia, conozco perfectamente su honorabilidad y nunca nadie me ha hecho un cuestionamiento sobre ella. Si la diputada me está haciendo un cuestionamiento, le pediría que me lo pase por escrito e iniciaremos los sumarios correspondientes. No tengo más que contestar sobre esto. Señor jefe de gabinete, ¿quiere hacer una pausa o continuamos para nada. con la lista de oradores? No, continuamos. Bueno, sí, diputado Carvajal. No fue aludido por una locución, diputado. La diputada Márquez me aludió y quiero hacer una breve manifestación solamente para aclarar que no hice ningún insulto. Lo único que cuando pasé me dirigí a Presidencia a hablar con usted porque no me había dado la palabra y recibí insultos, particularmente la diputada Vilaverde me dijo mamarracho y me detuve, la miré al rostro para que me pudiera seguir insultando. Por favor. ¿Puedo terminar, señor presidente? Sí, le permiten terminar al diputado Carvajal. Me gusta que cuando me insultan, tengan o no razones para hacerlo, me miren a la cara. Lo único... Termine, diputado, por favor. Si me interrumpe, no voy a poder terminar. Diputado, por favor. Lo único que hice fue mirarle a la cara a la diputada Vilaverde para que me pueda seguir insultando mirándome el rostro. No abrí la boca ni hice ninguna manifestación. Gracias, diputado. Señor presidente. Tiene la palabra a continuación la diputada Mónica Frade. Buen día. Bueno, primero solidaridad con la diputada accidentada y el trabajador de la Cámara, y le recomendaría, presidente, que por favor hable con las familias y los trabajadores de esta Cámara, porque cuando se van no se van a descansar. Generalmente van a hacer Uber o porque no les alcanza, así que hable con ellos. Segundo, hacer una aclaración al diputado López Murphy. No hubo 2 antecedentes de renuncias a la banca, hubo 3. La diputada Elisa Carrió en el año 2007 renunció a sus fueros por una simple querella, por haber señalado en un negociado pesquero en el sur, y renunció a su banca. Es un ejemplo de lo que se debe hacer. Así que es una lástima que lo haya omitido. Jefe de gabinete, yo hubiera querido un informe menos dedicado a los diputados del kirchnerismo. Yo entiendo que están todos en campaña, pero hubiera sido bueno más despojado de la partidización. Le voy a hacer preguntas concretas
pidiendo por supuesto disculpas al pueblo argentino por el espectáculo que siempre las mismas personas dan en esta Cámara, que vulgarizan la sesión. Le voy a hacer preguntas concretas. Usted ha referido en varias ocasiones al tema de los excesos